Hola, bienvenidos a este segundo vídeo sobre derivadas. Mira, en el primer vídeo vimos lo que era el concepto de derivada porque lo habíamos asociado con la tangente, con la pendiente de la recta tangente a una curva, a una función en un punto, ¿verdad? Eh, y también estuvimos viendo que esa pendiente se hacía cero en determinados puntos, como eran los máximos y también en los mínimos, ¿verdad? Bueno, pues ahora lo que se trata es de ser capaces de calcular la derivada de una función en un punto. Las derivadas no son difíciles, en parte veréis, las derivadas sencillas no son difíciles porque hay una serie de tablas que nos dan una fórmula de cómo se deriva. Si es una potencia se deriva de una forma, si es una función exponencial se deriva de otra, si es un logaritmo se deriva de otro, si es una raíz se deriva de otra forma, pero todas tienen su fórmula. Entonces nosotros vamos a ver esa tabla, ¿vale? Que la tabla la vamos a ver aquí. Y ahora de esa tabla nosotros vamos a centrarnos en un tipo de función para cogerla como ejemplo y que veáis cómo se trabaja con derivadas. Es decir, yo quiero coger una función, hacer su derivada y empezar a calcular de esa función mediante la derivada máximos de la función, mínimos de la función y a través de, bueno, también con la primera derivada podemos saber si en un punto determinado la función está creciendo o decreciendo, lo que se llama la monotonía. Y después con la segunda derivada podemos calcular dos cosas. Primero, podemos calcular la curvatura de la función, podemos saber si la función es cóncava o es convexa, como ya vimos en el vídeo anterior. Y además también podremos ver justamente el punto donde cambia esa curvatura, los puntos de inflexión también los podremos hallar, ¿vale? Pero para todo eso lo primero que tenemos que saber hacer es coger una función y calcular su derivada. Y eso es de lo que se trata en este vídeo. Vamos a coger unas funciones muy facilitas que son las funciones polinómicas, es decir, coger un polinomio y vamos a ver cómo se calcularía su derivada. Ya os adelanto que no es nada complicado, ¿vale? Pero lo primero es la base. La base de todo es coger la función que se llama función potencial. Entonces, la derivada potencial, la derivada de una función potencial es la que vamos a ver ahora. Mira, aquí tenemos nuestra función, bueno, pues x elevado a un número, sería una potencia, ¿vale? Si pensamos en un monomio, es decir, un término de un polinomio, acordaos que era el coeficiente, la a, el numerito que va multiplicando delante, la x y elevado a un exponente que tiene que ser entero y positivo, es decir, un exponente natural. Bien, pues la derivada de esa función es muy fácil, porque lo que hacemos es coger el exponente, lo pasamos delante multiplicando al coeficiente y en el exponente le restamos 1, ¿vale? Se hace así. Ahora mismo no vamos a entrar por qué se hace así, simplemente vamos a ver cómo se hace, ¿vale? No el por qué se hace. Entonces, si eso lo aplicáis a un polinomio que tenga 3 o 4 términos, lo único que tenéis que hacer es esa misma forma de derivar, aplicarla a un término, a un monomio, y le sumáis la derivada del segundo término, la del tercero y la del cuarto. Sumáis o restáis, dependiendo, porque si los coeficientes son negativos, pues ese término se va a quedar negativo también en la derivada, y si era positivo, se quedará positivo, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. Como vais a ver, aquí tenemos la definición de la derivada para la función potencial. Bien, aquí estamos haciendo la derivada para un solo monomio. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos ese monomio, aquí vamos a hacer la derivada de un monomio fácil, ¿vale? Nuestro monomio en concreto será menos 3 por x elevado a 5. Lo que hacemos es que cogemos el 5, que es el exponente, lo pasamos multiplicando delante con el menos 3, es decir, sería menos 3 por 5, y ahora eso multiplica la x, que quedaría elevado a el exponente menos 1, 5 menos 1, como veis ahí, sería 4. Si ya lo vamos agrupando todos esos términos, menos 3 por 5 sería menos 15 por x elevado a 5 menos 1, que sería 4, y eso me daría menos 15 x a la cuarta. Eso es con un monomio, con un solo término. Vale, ahora me voy a ir a un segundo ejemplo en el que ya vemos un polinomio, el que tenéis ahí. El polinomio de grado 3, 5x al cubo menos 3x cuadrado más 3 medios de x menos 5. Bien, cuando deriváis el primer término, igual que antes, sería el 3, que es el exponente, pasa multiplicando al 5, sería 5 por 3, que serían 15, y x quedaría elevado a 3, que es el exponente, menos 1, serían 2. Pues si os fijáis en el segundo paso, 15x al cuadrado. El siguiente, que es menos 3x al cuadrado, sería el 2, pasaría multiplicando con el 3 y quedaría menos 3 por 2 por x elevado a 2 menos 1, que sería 1, es decir, menos 6x. Y por último, tendríamos más 3 medios por x. Vale, cuando es la x solamente, la derivada es el coeficiente. Pero bueno, vamos a hacerlo para que lo veáis. Como x está elevado a 1, no tiene exponente, está elevado a 1, el 1 pasaría multiplicando a 3 medios, con lo cual se me queda igual, 3 medios por 1. Y ahora por x elevado a 1
como le resto 1, 1 menos 1 sería 0. Cualquier cosa elevado a 0 vale 1. En ese caso, lo que nos quedaría realmente sería 3 medios por 1 por 1, es decir, 3 medios. Por eso digo que directamente se coge el coeficiente y ya está. Y lo más importante también, en menos 5 la derivada de una constante, es decir, de un número de 3, de menos 3, de 2000, de 100 millones, de menos 100.000 millones, su derivada siempre es 0, ¿vale? Porque la derivada lo que me dice es cómo crece esa función. Y si el número es constante, su derivada, como ya vimos, acordado, sería 0, con lo cual la derivada de las constantes directamente se anula y ya está. Con lo cual al final me quedaría que la derivada sería 15x cuadrado menos 6x más 3 medios, ¿vale? Si cogemos esa función y la volvemos a derivar, porque la segunda derivada también es importante, ¿vale? Ya lo veremos. Del primero me quedaría 15 por 2 por x elevado a 1, es decir, 30x. Y del segundo me quedaría el menos 6 por 1 por x elevado a 1 menos 1, es decir, como es menos 6x, es lo mismo que antes, la derivada de cuando es x, simplemente se pone el coeficiente, el menos 6. Pues me quedaría menos 6. Con lo cual al final la segunda derivada es 30x menos 6. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver para qué se usaría. Nosotros recordad que tenemos por ahí un ejemplo de una función que usábamos en nos daba, si no recuerdo mal, el valor de las acciones de una empresa. Bien, mira, esta es la función. Pues esta es la gráfica de la función y esa es la función. Vale, fijaos que tiene un máximo y tiene un mínimo. Y queremos hallarlos. Acordaos que en esos puntos la derivada, es decir, la pendiente de la recta es 0. Lo único que tenemos que hacer es coger la función, hacer su primera derivada, igualarla a 0 y me va a dar 2 puntos. Uno va a ser el máximo y otro el mínimo. Vamos a intentar a ver si somos capaces de encontrarlo, ¿de acuerdo? Ese sería el primer ejercicio. Cuando terminemos con él, vamos a intentar sacar la segunda derivada. La segunda derivada lo hacemos igual, cogemos la primera derivada, la volvemos a derivar, que sería también un polinomio, también es fácil, y entonces vamos a ver en qué punto se iguala a 0 y veréis que os va a dar un punto. Ese punto, lo tenemos aquí marcado, será justamente el punto de inflexión de la función, es decir, cuando cambia su curvatura de cóncava a convexa. ¿Bien? Hay más cosas, y es que cuando la primera derivada en un punto es positiva, acordaos que la función va creciendo. Pues con cualquiera de los puntos de ese primer tramo o del último tramo, me daría su derivada positiva. De hecho, si cogéis la función, la derivada, la tenéis ahí, y lo sustituís por ese punto, S o S, veréis que los resultados siempre son positivos. En cambio, si lo cogéis en un tramo que sea decreciente, que esté disminuyendo la función, veréis que la primera derivada, cuando la calculáis para ese punto o para ese, los resultados son negativos, ¿vale? Lo veis ahí y lo veis allí. Y os decía que también la segunda derivada me indica, aparte del punto de inflexión cuando vale 0, si la segunda derivada es positiva, me está diciendo que tengo una función en forma convexa. Y si la segunda derivada es negativa, la forma es cóncava, ¿de acuerdo? Por el mismo motivo, si en un punto tengo la primera derivada que es 0, puede ser un máximo o un mínimo, para saber si en concreto es un máximo o un mínimo, calculamos su segunda derivada en ese punto. Y si la segunda derivada es negativa, tendremos un máximo, ¿vale? Porque están, fijaos, la primera derivada,
va a pasar de crecer a decrecer justamente para alcanzar el máximo. Entonces será negativa, su crecimiento es negativo. En cambio, en un mínimo ocurre todo lo contrario, que la función derivada, la tangente están decreciendo y después empiezan a crecer, con lo cual podemos decir que está aumentando y entonces si la derivamos me va a dar positivo, ¿vale? Bueno, pues eso es un poco el tema. Al final os hago un resumen de todo, con todos los datos, para ese ejercicio de nuestras acciones. Y entonces se puede ver que nos conviene comprar cuando el precio es lo más pequeño posible, es decir, en el mínimo, que está ahí. Y nos conviene vender cuando el precio es el más alto posible, en ese máximo. Es verdad que una vez que yo compro en el mínimo, nuestra función empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer y nunca acaba, ¿vale? Entonces tendríamos que quedarnos con la función, con las acciones y venderla, bueno, pues dejarla pues, que siga creciendo hasta el infinito. No se hace, ¿vale? Porque normalmente no ocurre esto, sino que lo que ocurre es esto de aquí. Estáis viendo que en la bolsa normalmente nunca hay una función que siempre crezca o siempre decrezca. Es decir, no es normal que unas acciones siempre vayan subiendo siempre o siempre vayan bajando, sino que lo que hacen normalmente empiezan a moverse, a hacer movimientos laterales que se llaman subida, bajada, a veces más pronunciados, otras menos, y entonces ahí es donde la gente se pierde el dinero, claro. Los que saben es donde ganan, los que no saben pues son la zona justamente donde pierden el dinero, ¿vale? Porque cuando parece que va para arriba, de repente, ¡pum!, dan un leñazo y va el precio para abajo y es donde los incautos que han invertido pues pierden su dinero y los leones que están ahí acosando con grandes fortunas, pues donde ganan, ¿vale? Bueno, pues lo dicho. Nosotros ya con este primer ejemplo yo creo que ya tenéis por lo menos un poquito de posibilidades de hacerlo vosotros mismos con otros ejemplos que yo voy a proponeros, ¿vale? Lo haremos en forma de proyectito seguramente, a ver qué tal nos sale. Venga, pues nos vemos. Me alegro mucho de que, por lo menos de que me veáis, ya que no os veo yo a vosotros. Venga, hasta luego.